Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ya no queda ninguna duda. No puede quedar ninguna duda en cualquier centro del poder de este planeta de que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos a todos los venezolanos. Ya la ONU se ha pronunciado y al pronunciarse este organismo internacional es la mejor voz del mundo a favor de los derechos de cada uno de nosotros, habitantes de esta tierra de gracia. Es claro que se ha instalado en nuestro país un sistema, óigase bien, para violar los derechos humanos. Y ese sistema implica, como bien lo dice el informe, que se han cometido graves violaciones a los derechos económicos y sociales de todos los venezolanos. ¿Qué quiere decir esto? El mundo sabe hoy lo que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, que Maduro juega con el hambre de los venezolanos, que Maduro discrimina en la necesidad de cada uno de esos hombres y mujeres, que tiene que hacer largas filas, que tiene que callarse la boca, que tiene que trancar su conciencia para poder recibir algo que le permita subsistir. El mundo ya sabe lo que nosotros sabemos, que Maduro y su combo y este sistema trata de controlar a través de la miseria a un país. Pero además, este sistema que se ha instalado de violación de derechos humanos en nuestro país implica lo que propiamente dice el informe: más de una década de ataque a la democracia. No arrancó cuando llegamos a esta Asamblea Nacional. El ataque y la destrucción de las instituciones democráticas y del país no arrancó cuando nosotros obtuvimos la victoria en la Asamblea Nacional. Muy por el contrario, nuestra victoria en esta Asamblea Nacional fue el producto de la preocupación de un pueblo que veía cómo poco a poco se destruían sus derechos, se destruían las instituciones y se destruía la democracia. Más de una década, dice el informe, donde se ha venido permanentemente politizando el sistema de justicia. Y la mejor muestra es la enorme cantidad de presos políticos que hoy tiene esta tierra, que hoy están en los distintos centros de la inteligencia y la policía política de este país. La mejor muestra de que se ha venido destruyendo paulatinamente la democracia es cómo han querido transformar a Venezuela en un cuartel, cómo han querido transformar a la administración pública en un fuerte militar, porque estamos hablando de la enorme presencia de militares, y no por ser militares, sino por el proceso de militarización de una sociedad que debería ser principalmente civil. Estamos hablando de la destrucción de la democracia, cuando han procurado desde mucho tiempo recursos, estrategia y comunicación para enfrentar al pueblo contra el pueblo, y la mejor muestra son los organismos paramilitares creados, financiados y apoyados por quienes hoy están en el poder. Han destruido y han atacado la democracia cuando siguen ejecutando, reprimiendo, torturando, encarcelando a todo aquel que piense distinto a quien está en el poder. Y cuando digo todo aquel, no solamente hablo de los que nos hemos declarado opositores a este desastre, hablo de aquellos que, estando incluso dentro de las filas del poder, por mínimo son calificados de sospechosos y entonces caen bajo la égida del aparato de destrucción, tortura, manipulación, encarcelamiento y persecución y coerción que se ha instalado en Venezuela. No hay duda entonces de que en Venezuela se están violentando los derechos humanos, y eso nos tiene que llamar a todos los venezolanos a activarnos desde este mismo momento. El mundo ya ha reconocido lo que nosotros sabemos y ahora tenemos que hacer la parte que nos corresponde a los venezolanos y a las instituciones y a esta Asamblea Nacional. Activarnos para demostrarle al mundo que tiene que continuar la presión para que se produzca un cambio urgente en Venezuela. Este informe coincide
con lo que ha venido diciendo hace mucho tiempo la Comisión Interamericana, lo que ha venido diciendo la Corte Interamericana, lo que ha venido arrojando el examen periódico de derechos humanos que se hace en la Organización de Naciones Unidas. Este informe coincide plenamente con lo que vienen alertando hace muchos años ONG dedicadas a los derechos humanos, no solamente nacionales, sino también internacionales. Este informe coincide con los relatos de las víctimas de tortura, con los relatos de las víctimas de los presos políticos, con los relatos de las víctimas que por motivos políticos han sido excluidos de los procesos de políticas sociales que deben ser garantizados para todos los venezolanos. Esta lucha nos tiene que llevar entonces a activarnos en varios frentes, y el primero de ellos tiene que ser que logremos entre todos la presión necesaria, no para que en Venezuela existan dos oficiales en materia de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. No, nosotros tenemos que desde hoy hacer toda la presión necesaria para que en Venezuela se instale una oficina permanente de alto comisionado para derechos humanos de las Naciones Unidas, con todos los recursos y todas las capacidades para defender y velar por los derechos humanos de todos los venezolanos. Esta Asamblea Nacional tiene que transformarse en el motor de presión, junto con las ONG, junto con los activistas, junto con todos aquellos venezolanos de bien que creen en la democracia y en la libertad de este país. Tenemos que transformarnos en el motor de presión para que Venezuela prontamente entre lo que nunca ha podido entrar, que son relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas, que han sido permanentemente negados por ese poder, porque sabe y reconoce, al negar esas visitas, reconoce que es un violador de derechos humanos. Pero tenemos que lograr todos, en conjunto, que puedan venir relatores de derechos humanos para la tortura, relatores especiales para las ejecuciones arbitrarias y las detenciones arbitrarias, relatores especiales para la migración, relatores especiales en materia de alimentación y vivienda. Este informe, además, aprovecho, porque este informe tiene que llamar a la conciencia especialmente de dos gobiernos en nuestra región, el gobierno de Uruguay y el gobierno de México. Hago aquí el llamado para que definitivamente estos hermanos pueblos, tanto el de Uruguay como el de México, salgan de la neutralidad que han declarado y entiendan que el problema de los derechos humanos es un problema universal que ha estado metido también en la historia de esas naciones. Que se pongan al frente en la defensa, no del poder ni de la Asamblea, en la defensa de los derechos humanos de cada uno de los venezolanos, que son universales y deben ser defendidos por todas las naciones. Aprovecho además, como lo dice el acuerdo que hoy estamos presentando, para que esta Asamblea haga todo el esfuerzo, para que formalmente se entregue, como parte del expediente, este informe que acaba de generar el Alto Comisionado para Derechos Humanos, se le entregue este informe a la Corte Penal Internacional. Creo que no hay prueba suficiente que diga la realidad terrible que están viviendo los venezolanos, y creo que la Corte Penal tiene que tener de manos de esta Asamblea Nacional este informe. A este informe se debe conocer no solamente en todos los espacios de Venezuela, como lo decía el diputado que me antecedió, en todas las ciudades de este país. Tienen que conocerlo todos los organismos en los cuales esta Asamblea hace vida. Tiene que conocerlo la Unión Interparlamentaria, tiene que conocerlo Parlamérica, tiene que conocerlo el Parlamento Amazónico, tiene que conocerlo el Parlasur, tiene que conocerlo el Parlatino, y tiene que conocerlo cualquier encuentro que produzca entre los diputados de distintas naciones y esta Asamblea Nacional. Porque es labor fundamental para nosotros darle difusión a este informe, porque la difusión en sí misma es una denuncia, porque la difusión en sí misma es una presión, y porque la difusión en sí misma es una acción de protección a muchos venezolanos que se encuentran en la picota de aquellos que instalaron un sistema para violentar sus derechos recurrentemente. Cierro solamente diciendo que este informe es una enorme herramienta que hoy nos otorga el mundo para la lucha de la democracia en Venezuela. Cierro solamente diciendo que este informe representa la lucha de muchos años, pero que hoy no se ve cristalizada, sino que hoy se ve formalizada. El mundo lo sabe y es hora de que el mundo actúe con la urgencia reglamentaria. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.